Bueno, este es un primer intento para ver cómo nos podemos comunicar a través de la virtualidad. La idea es que en la enseñanza de la lengua y la literatura del segundo año puedan justamente, pero como yo les decía en la introducción, no sé si pudieron leer la introducción en mi presentación, que puedan proyectarse trabajando en el aula en ese proceso. Ustedes van a ser parte de un proceso fundamental en el desarrollo del niño, que es justamente, nosotros recibimos un sujeto de la educación del nivel inicial, y ese sujeto de la educación del nivel inicial viene con unas competencias, con unas habilidades, ya sea con el lenguaje, con la literatura, que a través de lo lúdico, a través de la oralidad, a través de la música, del juego, fue adquiriendo, incluso con la convivencia familiar. Después, obviamente, tenemos los diferentes matices, las diferentes realidades de los alumnos que son contenidos, que son acompañados, que tienen cariño en la casa, etcétera. Todo eso son variables que influyen también a la hora del desarrollo cognitivo, eso ya lo fueron estudiando, ya lo fueron viendo, el desarrollo cognitivo y el desarrollo, digamos, del lenguaje, fundamentalmente, como nuestra materia se orienta a eso, nosotros nos focalizamos en el lenguaje. Este lenguaje que, como vimos con Saussure, ustedes hagamos un mini repaso de Saussure. Este lenguaje, que es heteróclito, multiforme, que es este lenguaje que muchas veces eh, no lo podemos definir a ciencia exacta. ¿Por qué? Porque tiene variables, varía y cambia, cambia según la época, cambia según las circunstancias. Nosotros con Saussure habíamos definido que tenemos la diferencia entre lengua y habla. ¿Se acuerdan que era lengua y se acuerdan que era habla? Esas cuestiones yo en todo caso después le puedo ir pasando algún video para que vayan viendo o repasando. Lengua, acuérdense que lengua es la estructura firme, digamos, lo que se establece socialmente, lo que se establece por convención, lo que se define por un acuerdo social, podríamos decir, por un contrato social. O sea, yo en este momento estoy hablando de esta lengua porque, no porque yo se me ocurra a mí, sino porque yo nací en un lugar concreto, en una ciudad concreta, en un pueblo concreto, que ya habla esta lengua. Entonces yo lo único que tengo que hacer es asimilar esa lengua, apropiarme de esa lengua, y esa lengua es la que yo voy a usar para comunicarme. Si yo, como le digo a los alumnos, nazco o hubiese nacido en África, voy a hablar la lengua de esa comunidad, digamos, de esa sociedad. Entonces, la lengua es la lengua que se estructura y se define socialmente y se me impone, es impuesta. Por eso en algún punto yo no puedo decidir sobre la lengua. Ahora el habla, que ya es esto, lo que yo estoy realizando con ustedes, el habla es, podríamos decir, como la parte más libre o la parte menos impuesta, lo que yo puedo administrar por mi propia voluntad, lo que yo puedo disponer, porque yo tengo una serie de fonemas, lexemas, palabras, estructuras oracionales que yo estoy eligiendo usar. Yo podría elegir otros. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay una discusión en la familia, por ejemplo, y le dice, cállate ya. Ah, pará, no me digas así, decime bien. ¿Por qué la persona elige hablar de esa forma y no de otra forma? Porque tiene una intención, tiene un objetivo. No le puede decir, te podría pedir por favor que bajes el tono. Y no se va a bajar, no va a bajar el tono. En muchos casos no va a bajar el tono si le dice así en la familia. Entonces le tiene que decir, cállate ya, ya me tenés cansado. O sea, le tiene que elegir ciertas fórmulas expresivas para que, bueno, produzca un efecto naturalmente. Entonces, el lengua, entonces dijimos, si seguimos Saussure, lengua es la estructura social, lengua es el mandato social, lo que tenemos incorporado socialmente y por convención. Entonces, en algún punto no se puede modificar. Nosotros vieron que la teoría dice que la lengua no se puede modificar, la lengua ya está dada, cambia, puede cambiar algunas cosas, pero con el tiempo, a través de muchos años, a través del uso que también tenga, etcétera, pero no es fácil cambiar. Por ejemplo, ¿cómo se dice albóndiga o almóndiga? Ese es el ejemplo que yo. ¿Albóndiga o almóndiga? ¿Cómo se dice? Bueno, averigüen que ahora también ya se puede decir almóndiga, albóndiga o almóndiga. Y así hay diferentes palabras que se van como
por el uso que tiene, es como que la lengua va asimilando, pero no es tan flexible, sino que algunos casos puntuales, ¿no? Hola, ¿quién se quiso comunicar ahí? Bien, entonces ahí tenemos la lengua. Ahora vamos al habla. Como le decía, el habla, que es justamente lo que abarca, lo que varía, lo que muchas veces por ahí cambia. ¿Por qué cambia? Porque yo puedo decir corriente, puedo decir corriente, ama corriente, ama corriente. Yo puedo expresar ese fonema, la R, la vibrante múltiple, puedo expresar de diferentes formas. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo esta cuestión del cambio. Yo particularmente puedo cambiar, le puedo dar tonos. Eh, hay cuestiones que tienen que ver también con convenciones sociales, y eso es lo que la escuela primaria lo que hace justamente es, la escuela primaria lo que hace es definir el estándar, definir las normas ya fijas de la lengua, las normas más firmes de la lengua. Entonces, está bien que el alumno tenga su estilo, que tenga su tono, pero hay estilos para la parte social, hay estilo para la parte institucional, estilo para la relación familiar, hay estilo, le digo como para que usted entienda, en realidad se llaman registros, ¿no? Registros, hay registros que son más propios de la vida. Yo no puedo hablar con ustedes, que son mis alumnos, yo no puedo hablar como hablo con mis amigos el fin de semana. Yo tengo que seleccionar unas categorías gramaticales, unas categorías léxicas para dirigirme a usted. Yo no le puedo decir, dale, pues amigo, entendé, pero no entendé, pues no entendés. Yo no puedo dirigirme hacia usted, ¿por qué? Porque ese registro es para otro contexto. Entonces estamos hablando de la adecuación, del contexto. O sea, ¿vieron? Todas esas cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de pensar en la lengua y pensar en el lenguaje, y sobre todo de enseñar la lengua y enseñar la literatura y enseñar. Hasta ahí una introducción a lo que es la enseñanza de la lengua, o lo que tiene que ver con la lengua. Acuérdense que tenemos una palabra ahí que es la enseñanza. Tenemos ahí un sustantivo que es fuerte en ese nombre, la enseñanza de la lengua y la literatura. Se escriben con mayúsculas las dos. Lengua y literatura se escriben con mayúsculas porque son dos disciplinas, ¿eh? La lengua, que sería la disciplina lingüística, y la literatura, la teoría literaria, la literatura. Por ejemplo, si vamos a la literatura y yo les leo este libro que es de Gianni Rodari, que es un escritor italiano, los traspiés de Alicia Paz. Esta es la historia de los traspiés de Alicia Paz, que Paz se caía siempre por todas partes. El abuelo iba a buscarla para llevarla al parque. Alicia, ¿dónde estás? Alicia, estoy aquí, abuelo. ¿Dónde? En el despertador. Pues sí, había abierto la portezuela del despertador para curiosear un poco, y había ido a parar entre los engranajes y los resortes, y ahora tenía que ir saltando continuamente de un punto a otro para que no lo arrastrasen todos esos mecanismos que se disparaban haciendo Sí. tac. Entonces, tenemos ese fragmento literario, ese texto, que está, si lo pensamos con categorías literarias, ese texto está organizando una historia, está organizando un universo, un mundo ficcional. Acuérdense, la literatura es ficción, ¿eh? Entonces está organizando un reino, una realidad ficcional, y ahí tenemos entonces esta cuestión. El niño lee ese texto y tiene que conocer las palabras, tiene que conocer las estructuras oracionales, tiene que conocer lo que es una pregunta, tiene que conocer lo que es una exclamación. Por ejemplo, si yo digo Alicia Paz, se llama el texto, él dice los traspiés de Alicia Paz. ¿Qué es Paz? ¿Qué es Paz? A ver si alguien me escucha y me puede responder, ¿qué es Paz? ¿Por qué el título del libro dice Paz?
¿Cómo se llama esa palabra? Puff. Está con mayúscula, igual sería como el apellido acá de ella porque está con mayúscula, pero el autor está haciendo un juego ahí, ¿no? Un juego estético ahí. Puff ¿se acuerdan de los sonidos onomatopéyicos? Las onomatopeyas, los sonidos que reproducen el sonido de la realidad, ¿eh? Pim, pum, paf, plaf, ¿eh? Eso, ¿se acuerdan de las historietas? Suele estar presente digamos, esas expresiones, ¿no? Que son las onomatopeyas. Entonces, eh, entonces el autor está jugando. Si el alumno no entiende que paf es una onomatopeya, obviamente él va a tener un vacío, va a tener un... ¿Por qué? Porque justamente si Alicia se llama traspiés, ¿qué quiere decir paz? Paz quiere decir que constantemente se está golpeando, se está cayendo o le pasa algo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esta cuestión. Entonces ahí, esto sería pensando en el habla, pensando en lo que estamos diciendo de Saussure, para los que recién se incorporaron, estábamos viendo esta idea de Saussure, lengua y habla. La lengua entonces como lo instituido, como lo social, como lo que no cambia, como lo que asumimos, sin más, sin mucho reclamo. Yo no ando por la vida diciendo, ¿por qué esto se llama termo? ¿Por qué esto se llama termo y no se llama lluvia? No, se llama termo y punto. Por más que yo le quiera cambiar de nombre, ya está establecido eso en la lengua. Ahora, en el habla hay cosas que sí cambian. Cambian los tonos, pueden cambiar por eso en el habla también nos confundimos. Por eso en el habla hay que aclarar estas cosas. ¿Por qué dice paf? Hay que aclarar eso porque justamente tiene que ver con el uso. Y ustedes que van a ser formadores de estos alumnos que van a asimilar este lenguaje, que van a apropiarse de este lenguaje, ya sea a través del habla cotidiano, ya sea a través de textos literarios y no literarios. Yo le leí recién un texto literario, ¿sí? Un texto literario, pero hay veces que van a leer un texto que no es de literatura, digamos, ¿no? Y acá, con respecto al texto literario, yo ahí mi presentación recalco esta idea de que ustedes tienen que acompañar a un niño lector, tienen que acompañar un proceso, un niño lector que viene del nivel inicial, que trae una experiencia estética, una experiencia literaria, y con esa experiencia literaria, él o el niño o la niña forjaron un, un criterio, ya tienen un criterio de lo que es literario, porque por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros le leemos un cuento clásico o un cuento clásico? ¿Vieron? Contame un cuento, ahora deben estar a full ustedes contando cuentos a más de uno, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa cuando le cuentan un cuento? Si contame un cuento, bueno, te cuento, le dice. La hormiga, no, está contando mal, te dice. ¿Por qué? O por ejemplo, contame un cuento. El pajarito salió, no, estás contando mal, así no se cuenta un cuento, porque ¿qué está faltando? Está faltando la fórmula introductoria. Había una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano. O sea, son estructuras de inicios que reclama el niño porque lo aprendió, lo asimiló en el nivel inicial. Sí. Y es más, cuando termina la historia, tiene que terminar un final feliz, porque si no también está mal. ¿Eh? Y uno la alarga, porque en estos días puede alargar la historia y bueno, mañana sigue la historia, igual y así, ¿no? Pero al final tiene que ser un final feliz para el niño. Ahora, esa asimilación que ustedes van a encontrar, que traen desde el nivel inicial, lo tienen que aprovechar. Ahí yo en mi presentación pongo que hay que aprovechar eso. Entonces, ¿cómo lo van a aprovechar ustedes? Bueno, ya lo vamos a ir aprovechando en las planificaciones, en las diferentes actividades. Ahora me gustaría que, además de leer el material que tienen que leer hagan un repaso también de los NAP. ¿Sí? El NAP de los cuadernos viene con actividades. Vieron que ahí abajo donde yo subí, los NAP de los cuadernos viene con actividades. Péguenle una ojeada, digamos, pasen así por arriba, por ahora, para organizar eso.
Ahora, el NAP que tienen que por ahí leerle más con detalle es el NAP que viene en los cuadernillos, y el otro NAP que es más reciente, de 2014. Pero ese NAP tiene enunciados muy generales. Ya les voy a explicar por qué es tan general y no es tan específico. No es que te va a decir, en tercer grado enseñar los verbos ar, ir, cantar, no te dice eso. Te dice muy general. ¿eh? Ya vamos a ir viendo por qué lo dice, lo plantea de forma general. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a los trabajos? Trátenlo de hacerlo todo en Word nomás, en un solo, no me manden punto por punto, porque si no sería una locura recibir trabajo número 1, trabajo número 2, trabajo número 3. Me mandan, arman un solo Word, redactan un solo Word. No es necesario que me lo manden ya, ahora, lo podemos ver ahora cuando regresemos. Ahora, si tienen alguna consulta sobre alguno de los trabajos, yo voy a abrir un Word, un foro, y ustedes me escriben ahí en el foro. Tenemos que comunicarnos por el foro, no, la rectora no quiere que nos comuniquemos por el celular porque ellos pueden hacer un seguimiento, porque ellos después tienen que rendir cuenta de esto, digamos, ¿no? De este movimiento. Yo ahora este video voy a subir en el grupo. Ahora, entonces, los trabajos, a ver cuántas consignas era, pero no me acuerdo. Bueno, es todo el contenido de la unidad 1. Como yo les decía hoy, son textos fáciles, hay unos videitos para ver. Bueno, en el punto 1 tienen que trabajar esta cuestión de características del lenguaje, teoría de la adquisición del lenguaje, trabajar material etapas de adquisición del lenguaje y trabajar material de oralidad. Bien, el que es más por ahí difícil y complejo es, como yo les decía, el de teoría de la adquisición del lenguaje y etapa de adquisición del lenguaje. La teoría de la adquisición del lenguaje, por ahí un poco más difícil, y hay un texto de Chomsky ahí que está incompleto, que es solamente un parrafito, yo lo quiero profundizar más. En todo caso, voy a armar un video un día como este, la semana que viene, y les explico Chomsky, tomando lo que está en ese material que ustedes ya tienen, pero lo profundizo, lo extiendo y lo aplico al aula, que eso es lo importante, lo aplico al aula, lo aplico digamos, al aula del nivel primario. Siempre cuando te hablamos a partir de ahora de aula, nos estamos refiriendo al nivel primario. Acuérdense que hay 2 ciclos en el nivel primario, hay una forma de trabajar en el primer ciclo y hay una forma de trabajar en el segundo ciclo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Ahí se está incorporando Daniel. Pero está bien que hagan el intento, así ya van viendo cómo funciona esto. Sonría, le saco una foto. A ver, se acercan más si quieren, entonces garantiza. Verá que sale mi cámara. Bien, entonces yo le decía que tenemos que aprovechar lo que traemos del nivel inicial, pero acuérdense que ustedes en el segundo ciclo están preparando a alumnos, a sujetos de la educación, que van a formar parte del nivel secundario, que van a ser alumnos del nivel secundario. Entonces, hay ciertas competencias, ciertas habilidades que tienen que brindarle también a los alumnos. Por ejemplo, que puedan leer de forma corrida, que puedan pronunciar bien las palabras, que puedan leer un texto y comprender, no necesariamente en una primera lectura, pueden comprender en una segunda, en una tercera, pero tienen que generar esa inquietud de que hay que leer varias veces incluso para comprender. O sea, sobre todo en cuarto, quinto y sexto grado, ustedes saben que en el segundo ciclo ya se busca que racionalmente sea un poco más independiente, sea un poco más crítico, reflexivo. Yo estoy armando ahora, esto es la parte teórica que nosotros estamos viendo. Ya le voy a decir ahora en la semana que viene, o antes de iniciar las clases, le voy a mandar un texto literario que hay que leer y ustedes van a tener que trabajar ese texto literario. Ya estoy armando las consignas. Ese texto literario que es El Quijote de la Mancha. ¿Leyeron El Quijote en el secundario o no?
No. No. Es largo, es este. A ver si tengo acá. Sí, ya Este, leí. este, este es el Quijote de la Mancha, pero no van a leer este. Es una adaptación de una escritora española, Durán, María Rosa Durán, una adaptación para niños. Está muy bien hecho el libro, así que quiero que lo aprovechen. Y estoy armando las consignas, pero ahora lo que quiero que avancen es con la lectura, entonces tengan en cuenta esto. Eh, no solamente van a leer la teoría y no solamente van a leer los textos para ustedes, van a leer, pero tienen que proyectar todo lo que conocen y lo que aprende al aula del nivel primario, ¿no? Esa va a ser la clave. Es difícil porque yo le voy a ir marcando, porque incluso hay palabras que tienen que usar, que son palabras técnicas, palabras específicas, para que se entiendan al nivel primario, ¿no? Para que el alumno entienda. Incluso las consignas, cuando yo le pido que elaboren consignas, también se tienen que adaptar a ese sujeto de nivel inicial. No es lo mismo preguntar para el primer ciclo y no es lo mismo preguntar para el segundo ciclo. Eso lo marcamos a fuego en mi materia, digamos, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta o no? Esto es una introducción general, de esto no va a haber evaluación, es una introducción para entusiasmarlo, para orientarlo, para, para que se focalicen en la materia. Yo sé que desde la casa es muy difícil focalizarse porque no sé cuánta materia tienen, creo que tienen 4, 5, 6, no sé cuánta materia tienen. Y bueno, por ahora encontrarle el ritmo a organizar las materias va a ser difícil, pero ya tienen los materiales, eso ya es positivo, ya tienen los materiales, tienen esta orientación que yo le estoy dando, y bueno, queda abierto entonces la consulta. Las consultas, como ya les dije, háganlo en la plataforma, ¿eh? Yo sé que la plataforma por ahí se complica porque tiene varios accesos, pero es lo que nos pide la institución, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta tiene alguien o está todo ok? ¿Yamila? ¿Alguna pregunta, Yamila Encina? No. No, Daisy Maciel, ¿alguna pregunta? Yamila, ¿me iba a decir algo? no, no. Silvia Sassone, ¿alguna pregunta? Tiene una pregunta, pero a ver, tenés que... ¿Me escuchás? Haceme así si me escuchás. ¿Me escuchás? ¿Sí? Abajo, vos estás en la computadora o en el celular. Si estás en la computadora, no, en el celular, apretá la pantalla y ahí te aparece tocarle la pantalla con el dedo, así, tac, y ahí aparece un microfonito. Ese micrófono lo tenés apagado. Ahí está. Sí, igual no se está escuchando. ¿Por qué? Porque no se está escuchando. A ver, y si te sacas y le desenchufáis, ahí está, ¿viste? Ahí, Ahí está. Bien. al punto 1 de la actividad que nos mandó, que dice armar tus propios apuntes de los temas dados. ¿Se refiere a los videitos? ¿Hacer un cuadro sinóptico de los videos que vimos? Sí, 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 porque viste, y aparte Perfecto. le puedo armar con los títulos ahí, o sea, puedo armar un cuadro, si querés, un mapa conceptual, y partir de los títulos que ya están ahí en cada, por En ejemplo, cada viste que video. dice lenguaje, funciones y El elementos, lenguaje, características del lenguaje, característica, elementos. sí. Es más, Perfecto. una forma de trabajar también es, si es que tienen paciencia y tiempo, es marcar en qué minuto dijo tal cosa, en qué minuto se dice. O sea, por ejemplo, minuto 2,25, tal Ok. definición. Entonces, esa sería una forma interesante de trabajar también. No está Ok. pedido ahí porque yo sé que estamos en una situación difícil, pero el que puede ya hacerlo. Sí, ya vi. Otra consulta. En el último video que es referido a la etapa o estadios de los Del lenguaje lenguaje, de los sí. niños, del niño, viste que dices de 0 a 3 meses, detallamos así más o menos, Claro, pequeños porque en ítems. la bibliografía tienen ese detalle. En todo caso, mirá nomás ahora y cuando lees el libro, organizar con el libro, porque digamos con la bibliografía, porque en la bibliografía tienen un material
tienen un material en donde organizan eso, de las Ok, etapas. ok. Sí, y sí, está bien que sea por etapa. Si bien ustedes en realidad reciben unos sujetos a partir de los 6 años, pero Sí, está bueno que sepan que antes también hubo un proceso, digamos. perfecto, eso es todo. Hasta ahí Y estamos. después el texto que yo te decía, no sé si llegaste a escuchar, Silvia, que voy a profundizar, es el texto de las teorías. Sí, Las teorías, ese voy a profundizar porque hay un autor que me interesa que manejen, que es Chomsky, y ese no está profundizado, ahí está solamente un párrafo que dice poco y nada, yo quiero profundizarlo más, digamos. Bien. perfecto, profe. Muchísimas gracias. Sofía, ¿alguna pregunta? Una vez que terminamos, profesor, y pasamos en el Word, ¿tenemos que subir a la plataforma? Si vos ya te sentís segura como para entregar el trabajo, no hay problema, no te voy a aplazar por eso en la plataforma, voy a revisar, voy a mirar, fijarte, eh, ajustar esto y cuando volvemos me entregás ya impreso, ¿entendés? Ese va a ser la forma. No, no, mi idea no es aplazarlo ni desaprobarlo en la plataforma, digamos, porque tenemos una cuestión que no nos podemos ver, no nos podemos comunicar personalmente, ¿eh? ¿Se entiende? Perfecto. Si el que puede subir, yo le agradecería que suba, pero suban el material completo, ¿ya no? Sí, y acá, bueno, Karina, ¿tenés alguna consulta? Sí, profe, yo todavía no miré los videos. Sí, no hay problema. Le quería Pero preguntar, ¿podés ver los videos o querés que descargue y los suba? Porque yo puse los links nomás. y todavía, en realidad todavía no entré, o sea, no vi si podía ingresar. Le quería consultar si los temas de los videos están en los textos que usted nos dio, en la teoría que usted nos dio. Claro, los videos plantean los temas que vamos a ver en la teoría, exactamente sí. Más como ilustrativo también, ¿no? O sea, tu pregunta se refiere seguramente a qué es lo importante. Lo importante es de la parte bibliográfica. La parte de Ujú. eso es lo importante. Si quieren resolver eso, arranquen ya por eso y después miren los videos para complementar, etcétera. Los videos eran más para, Yo vieron como tenemos quería, esta cuestión de que no nos vemos y demás para que sea más. a lo que voy es que si podemos armar los apuntes con las teorías que usted nos dio Sí, 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 sí. y luego Sí. miramos el video, digamos, Para ¿verdad? reforzar o para ir aclarando algunas cosas, sí, sí. Eso Pueden era. ingresar de las dos formas, digamos. Pueden primero entrar por la bibliografía y después el video, primero el video y después la bibliografía, no hay problema. Está, profe. Eso era. Sí, Yamila. Era mi consulta, profe, si teníamos que mirar sí o sí los videos o ya podíamos hacer la actividad con la bibliografía. No, hagan si ya tienen la bibliografía, ya arrancan la bibliografía. Después, yo los videos de eso lo puedo recuperar y lo vamos a ver el primer día de clase, por ejemplo. ¿Eh? Para hacer como una lluvia de ideas, una puesta en común del material que trabajaron con los videos, eso. Porque sé que no todos van a poder ver los videos. Si bien no son largos, pero la descarga cuesta a veces, ¿no? Bien. Galaxy J7, no sé quién es. Camila, ahí se conecta Natalie Gauto. Bien. Bueno, los que ya tienen el OK ya pueden ir a hacer sus quehaceres de la mañana y organizarse para su trabajo. ¿Saben cómo tienen que salir? Abajo dice finalizar reunión. Ustedes deben tener cómo salir de reunión. No, pero yo tengo miedo, bueno, quiero que me devuelvan. Gracias, profe. Bueno, Está, chao hasta luego, Silvia, chao, profe. chao. Chao. Sí. Ah, no. Le espero a Natalie Gauto que recién se conecta. Le espero a ella que le comento algo y... Chao, profe. Chao, chao. Natalie Gauto, ¿vos estás conectada?